Patrimonio es el conjunto de derechos y deberes de contenido patrimonial. Puede ser valorados o estimados en dinero, en los cuales el titular es una persona. Clasificación. Son tangibles e intangibles. Tangibles se puede clasificar en muebles e inmuebles. Características del patrimonio. Titular activo o pasivo. Los bienes son los objetos de los derechos y deberes, son actos para satisfacer necesidades humanas. Capacidad de goce. La persona tiene un solo patrimonio. No se concibe que la persona no tenga patrimonio. Elementos del patrimonio. El patrimonio es el activo y el pasivo. El activo se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, y el pasivo por el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de valoración pecuniaria. Teoría clásica sobre patrimonio. Se basa en el aporte de Alberi y Raúl, los cuales señalan que el patrimonio es inalienable durante la vida del titular. Al presentar la muerte del individuo, el patrimonio pasa a ser herederos a quienes se les denomina continuadores de la persona. La palabra cosa es un sentido tan amplio en nuestro lenguaje, comprende todo lo que puede procurar a las personas alguna utilidad, y el jurisconsulto solo estudia las cosas en su relación con las personas desde el punto de vista de los beneficios que le puedan prestar. Esta relación se llaman derechos y tiene más o menos fuerza la persona que puede disponer de una cosa a su capricho, enajenarla y hasta destruirla. Tiene el derecho más completo, que es el derecho de propiedad. El estudio de las cosas consiste en el análisis de estos derechos. Todas las cosas que existen en la naturaleza y las que son producto de la industria humana pueden ser objetos que pertenezcan a determinada persona. Las cosas, en cuanto son objetos de pertenencia personal, se llaman bienes. Hay cosas que se pueden ser objeto de apropiación, a las que se les llaman cosas que están fuera del comercio, o cosas que están fuera del patrimonio de las personas. Tales son las cosas que se consideran comunes a todos los hombres, como el aire y el mar. Están fuera del comercio, por ende, del patrimonio de los particulares, y eran inalienables por razones de derecho divino, como son los terrenos, edificios, objetos consagrados a culto y religiones, que eran las cosas destinadas a los cultos domésticos, como los sepulcros. Son jurídicas o colectivas el conjunto de dos o más personas naturales que, teniendo cierta pertinencia en la ley, la reconoce determinados atributos, derechos o facultades, y también les impone obligaciones. Derechos de registrar venezolano. El legislador venezolano hace una división de bienes en inmuebles e inmuebles, y establece diferentes regímenes jurídicos para cada uno de dichos grupos, para la identificación, enajenación, transmisión de bienes inmuebles, y la razón principalmente de su mayor valor económico. Se instituyó el registro inmobiliario, mientras que este registro no es obligatorio para todos los bienes muebles. Legalmente existe en Venezuela un registro inmobiliario para los bienes inmuebles y el registro mobiliario para un determinado grupo de bienes muebles. Modos de adquisición de los derechos reales. Los modos de adquirir la propiedad son los hechos en los actos jurídicos mediante los cuales una persona obtiene el derecho de propiedad sobre una cosa. El artículo 609 del Código Civil dispone que la propiedad se adquiere por la ocupación. Asimismo, la propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada y por la consecuencia de ciertos contactos mediante tradición. Puede también adquirirse por medio de la prescripción. La ocupación permite la adquisición de las cosas que no pertenecen a nadie mediante la aprehensión material que el ocupante hace de ella. La sucesión testada es otra de las formas por la cual se transmiten los derechos reales. La donación produce la transmisión de la propiedad de cosas donadas sin que sea necesario que se produzca la entrega. La tradición consiste en la transmisión de la propiedad de una cosa o el derecho real sobre una cosa de una persona a otra. Los usucapios, la legítima
la adquisición tanto de la propiedad como de los demás derechos reales susceptibles de posesión. La adquisición derivada se produce cuando el titular transmite su derecho real a otra forma que será el nuevo titular. Se distingue entre adquisición derivativa traslativa. Se produce cuando se adquiere el mismo derecho que tenía el titular anterior. Adquisición derivativa constitutiva. Se adquiere un derecho que nace del anterior titular, pero que es un derecho distinto del que tenía el titular anterior.